sigamos estudiando juntos diferentes sucesos importantes que se dieron en esta famosa Guerra Fría que estamos tratando a lo largo de nuestros videos. Y claro está, estamos delimitando algunos de los hechos más interesantes que se han dado en este gran enfrentamiento ideológico entre la Unión Soviética y Estados Unidos, como decíamos y decimos siempre en nuestros videos correspondientes a este tema, entre el comunismo y el capitalismo. Pero les cuento que a partir del año 1960, 1963, sobre todo, se van a empezar a fortalecer, si se quiere entre paréntesis, o si se quieren a limar asperezas entre estas dos superpotencias protagonistas de la Guerra Fría. Y se va a establecer en este año lo que se conoció como, y vamos a marcarlo con el correspondiente color, un teléfono rojo. Teléfono rojo. Es decir, un teletipo que ponía en contacto a la Casa Blanca, es decir, al gobierno americano, con Kremlin, es decir, al gobierno de los soviéticos, de la Unión Soviética. Les cuento que en varias ocasiones, tanto los soviéticos como los americanos se juntaban para hablar, para establecer diferentes acuerdos y sobre todo para poder realizar diferentes si se quiere, estrategias para poder calmar las aguas. Y uno de los acuerdos para los cuales se van a reunir es para la conformación o para la formación de los acuerdos SALT. Es decir, eran una especie de acuerdos para el control y limitación de las armas nucleares y estratégicas. Control y limitación de armas nucleares y claro está, diferentes estrategias que se podían implementar con respecto al uso de armas nucleares. Entonces, por un lado tenemos los acuerdos SALT que habían congregado a los dos presidentes. El 26 de mayo, acá nosotros estamos viendo en esta imagen la firma de uno de los acuerdos, del acuerdo SALT. Y el 26 de mayo, en mayo del año 1972, el presidente norteamericano, mejor dicho, Richard Nixon, y el secretario del Comité Central del Partido Comunista, Leonid Brezhnev, aquí estamos viendo a Nixon, van a firmar este famoso tratado SALT, este famoso acuerdo SALT, que les cuento va a estar en vigor durante 30 años seguidos, hasta el año 2002. El 13 de junio de 2002 va a aparecer una figura muy importante, Bush, que va, si se quiere, a dar de baja a este tratado SALT y, como decíamos, el 13 de junio del año 2002, 6 meses después de anunciarlo, los Estados Unidos se van a retirar del acuerdo finalmente. Hubo más tratados SALT. Si ustedes se ponen a indagar en la historia mundial van a encontrar como un segundo tratado, etc. Pero claro está que debemos hacer referencia a este famoso tratado que se firma en el año 1972, que lo firman Nixon y Brezhnev. Vamos ahora a seguir indagando un poquito más, porque un encuentro importante también se va a producir en Finlandia, es decir, en la conferencia de Helsinki. Conferencia de Helsinki. Vamos a ubicarlo aquí para que ustedes puedan tomar nota a medida que van estudiando junto a nosotros. Y les cuento que esta conferencia de Helsinki también fue conocida como Conferencia sobre la Seguridad y Cooperación en Europa. Sobre la seguridad y cooperación en Europa. Entonces, como decíamos, esta conferencia se da en Finlandia
en los años, o entre los años 1972 y 1975, en donde se van a reconocer las fronteras finalmente creadas después de 1945, después de la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Por su parte, vayamos a las dos Alemanias, si se quiere, porque por su parte estas dos Alemanias establecieron relaciones diplomáticas y España se abrió hacia los países del este. En algunos países de Iberoamérica, vamos a ponerlo aquí, entonces en algunos países de Iberoamérica les cuento que, por ejemplo, se van a desatar diferentes enfrentamientos, diferentes guerrillas, a veces armadas o ayudadas por los soviéticos o también por diferentes agrupaciones en pos de partidos revolucionarios. Sin embargo, Estados Unidos, viendo todas estas cuestiones, va a promover un sistema de dictaduras y contraguerrillas que se conoció con el nombre de intransigencia, que va a impedir el contagio revolucionario de otros países de Iberoamérica. Ahora bien, tenemos por un lado lo que pasaba en España, por otro lado lo que pasaba en Iberoamérica, tenemos lo que pasaba en Finlandia con esta conferencia de Helsinki, con los acuerdos SALT años anteriores, y ustedes se preguntarán, ¿qué pasa con África en medio de esta Guerra Fría? ¿Qué pasaba con África, un país netamente colonizado, siempre en manos de los franceses, de los ingleses? Les cuento que en África los nuevos países independientes se mantuvieron alejados del comunismo. Alejada del comunismo. Claro, pobres los africanos ya no querían saber más nada con verse atacados con ninguna potencia mundial. En general, las antiguas potencias coloniales controlaban la situación de África y Estados Unidos y la Unión Soviética consideraban a este continente africano de un interés secundario. No les importaba demasiado, por decirlo de una manera más liviana. Muchos movimientos de protesta, les cuento para ir cerrando, y conflictos se generaron en esta etapa de la segunda mitad del siglo XX. Estamos viendo que a partir de 1950 se crean una serie de tratados incontables, acuerdos incontables. Estados Unidos y los soviéticos se quieren, se odian, van, vienen. Por medio de este teléfono rojo se comunican entre Kremlin y la Casa Blanca, pero aún así la Guerra Fría, señores, sigue. Por eso vamos a ver cómo, por ejemplo, en la guerra de Vietnam se establece otro hecho importante producto de la Guerra Fría, tema que le vamos a dedicar un video, y también seguiremos estudiando en el próximo video quién es Mikhail Gorbachev. Y vamos a ver qué pasaba en Rusia y cómo se llega finalmente, por decirlo de alguna manera, al fin de la Guerra Fría en el mundo. Gracias por acompañarnos hasta aquí.